Fonsi Loaiza sobre su nuevo libro, Qatar, Sangre, Dinero y Fútbol. Fonsi, buenas tardes. Un placer estar otra vez contigo, Julio. ¿Cómo estás? Igualmente, Fonsi, muchas gracias por estar con nosotros, por estar con el auditorio. Y Fonsi, tienes ahora un nuevo libro que se llama Qatar, Sangre, Dinero y Fútbol. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que estamos viendo y viviendo en Qatar, más allá de los resultados deportivos específicos? Sí, pues estamos ante el Mundial de la Vergüenza, de la Infamia, en el cual pues, se han construido estadios e infraestructuras con la muerte de más de 7.000 obreros en condiciones pues paupérrimas, derechos laborales, y en el cual pues, el patrón pues, tiene potestad absoluta sobre los trabajadores. Estamos en un sistema esclavista, son los obreros esclavos del siglo XXI, y estamos viendo toda esta hipocresía y cinismo de la FIFA, que ha cambiado el calendario para que los futbolistas no pasen calor, no pasen esos 50 grados para los que han construido estadios estos obreros, y se ha cambiado el calendario para que ellos pues jueguen a las mejores temperaturas, y por tanto vemos esas clases sociales que se ven, y es un buen espejo de la sociedad capitalista el fútbol. Sí, Fonsi, se escucha un poco distante y un poco entrecortado el sonido. A lo mejor si te acercas un poquito más el micrófono, no sé, se escucha de esa manera. Pero Fonsi, muchos temas que son los que convergen en Qatar, entre otros, la continua violación a los derechos humanos, la misoginia. ¿Por qué o cómo o por qué se otorga a un país como Qatar el privilegio de estar en una exposición ante los ojos de todo el mundo, cuando pues la verdad es que su realidad estructural es sumamente reprobable, Fonsi? Bueno, el fútbol hoy en día se ha convertido en una organización del crimen, una organización en la cual los clubes, los futbolistas tienen el dinero en paraísos fiscales, y estas organizaciones, como puede ser el Comité Olímpico Internacional o la FIFA, pues sus sedes las venden al mejor postor, al que más pague, y Qatar ha entendido muy bien que se pueden comprar las voluntades en el mundo del fútbol. Y así han hecho, y ahora también han entrado otros nuevos actores como Arabia Saudí, que quiere ser la sede del Mundial 2030, y ahora también han comprado a Cristiano Ronaldo para uno de sus equipos de fútbol. Es una manera de lavar cara y de pretender poner una imagen turística bonita, una imagen escenográfica solamente, con una realidad tras bambalinas y ni tan tras bambalinas de todo esto que estamos viendo y viviendo, Fonsi. Exacto, se han dado cuenta de que para dominar el mundo deben dominar el mundo del fútbol, que es un lugar en el cual pueden lavar su imagen perfectamente, y que, por ejemplo, en España ya lo vivimos con los Juegos Olímpicos del 92, con Samarans y demás. Detrás del espectáculo de ese deporte, de esas competiciones, venía una cultura del pelotazo en España, del neoliberalismo criminal, en el cual se decía, los gobernantes entonces, Felipe González, Solchaga, Boyer, decían que en España era el lugar en el que más fácil era hacerse rico, ¿no? Pues yo creo que para eso sirve el deporte, para priorizar a las clases altas y burguesas, e ir en contra de los aficionados. Ujú. Fonsi, sin embargo, pues el arraigo del fútbol como el deporte masivo más importante del mundo, la pasión, los destellos de los grandes jugadores. ¿Qué tanto uno como aficionado debe centrarse? Hay quienes dicen hay que apreciar a la obra y no al autor. A veces cuando se hacen críticas a conductas reprobables de los autores, dicen, pues ve la obra, finalmente la obra vale por encima de los defectos personales del autor. En este caso, como espectáculo y como competencia deportiva, ¿qué opinas de lo que ha estado pasando en Qatar? Bueno, yo hablo sobre la obra de los futbolistas, que son hoy en día unos millonarios prematuros, como decía el entrenador Marcelo Bielsa, son mercenarios del balón que se venden pues a regímenes totalitarios y teocracias feudales, como puede ser Qatar. El caso de Xavi Hernández, de Pep Guardiola, de Raúl González, de Zinedine Zidane, que ya eran millonarios y aún así pues venden su imagen a Qatar. Por ejemplo, David Beckham es uno de los embajadores de este mundial, y va a cobrar la exagerada cifra de 135 millones de euros, porque esto le da pues grandes beneficios, por ejemplo, en Gran Bretaña, donde tienen pues
muchos negocios. Qatar controla, por ejemplo, Harrods, que es una de las tiendas pues más conocidas de Inglaterra, y en España pues esto le ayuda, por ejemplo, para hacer negocios con Iberdrola, con el Corte Inglés y con, por ejemplo, el grupo Prisa Mediático. Ni esperanza de que puedan cambiar las reglas de ese entramado de altísimos intereses comerciales y financieros en el espectáculo del fútbol comercial, Fonsi. Ni esperanzas de que cambie. No, yo creo que es imposible. Este fútbol negocio se ha adueñado por completo del deporte, ya no es un lugar en el que primen valores como la solidaridad, el valor de lo colectivo, pues ahora es la mercadotecnia, el dinero y nada tiene que ver esto con el deporte. Los niños hoy en día lamentablemente ya no quieren pues ser jugadores de fútbol porque les guste, les llame la atención ese juego, ¿no? Que incluso Valdano decía que el fútbol era anterior a sí mismo, que uno puede jugar al fútbol antes de que se haya inventado. Sin embargo, hoy quieren ser futbolistas por el dinero, por la fama, y eso no creo que tenga que ver nada con el fair play y con los valores intrínsecos del deporte. Va a terminar Qatar con todos los ingredientes que estamos hablando y luego se prepara la idea del subcontinental en Norteamérica, México, Canadá, Estados Unidos. ¿Qué esperar o cuál es tu observación, tu análisis de lo que sigue en ese escenario mundialista, Fonsi? Pues supuestamente Infantino, que es el nuevo presidente de la FIFA, vino a renovar esta organización que, como he dicho, opera de la misma forma que una mafia y los que se quejaban de que le habían entregado ilícitamente el Mundial a Qatar, que era Estados Unidos, pues ha conseguido ser la sede del Mundial y curiosamente el que ha construido el estadio donde se va a disputar esta final es uno muy conocido en España, del cual he escrito el último libro también, que es Florentino Pérez, ¿no? Y todos esos negocios que van detrás pues de las competiciones deportivas y que al final los ciudadanos de, por ejemplo, Estados Unidos, México y demás, no van a ver que repercuta en beneficio propio, sino que van a ver cómo se encarecen los precios de las viviendas, por ejemplo, en España a partir de los Juegos Olímpicos, y es pues un lugar para la especulación de los grandes negocios. Fonsi, dentro de lo que es de esperarse en el desarrollo de una competencia mundialista como esta que estamos viendo, tú has escrito este libro del cual hablas, El Palco del Poder, sobre Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, y los negocios, la política, las relaciones con la élite dominante de este país en concreto, de España. En Qatar estás viendo expresiones también de politización a favor de élites. Por supuesto, el caso yo me centro en el régimen español y, por ejemplo, la Casa Real Española, los Borbones, tienen muchísimos negocios con los Altani, que son los que mandan como una dinastía y una teocracia feudal Qatar. Tienen grandes negocios. El caso de, por ejemplo, el rey Juan Carlos I hoy en día pues se lleva muy bien con esos jeques árabes y está en una isla privada en Abu Dhabi del propietario del Manchester City, y esos negocios y ese entramado de comisiones sigue estando con Felipe VI, que es el único monarca europeo que ha acudido a esta cita mundialista de la vergüenza y allí ha estado con los futbolistas haciendo fotografías. Su hija Leonor ha pedido una camiseta de uno de los futbolistas de la selección, que se llama Gavi, que juega en el Fútbol Club Barcelona, y también sirve en España como lavado de imagen de esta monarquía que quiere vender que pues apoya el deporte, y lo que apoya es el negocio que tiene con los jeques árabes. No olvidemos que la monarquía española no era apoyada en España, por ejemplo, fue financiada ilícitamente por el Shah de Persia, pidiéndole dinero a Juan Carlos I para que apoyara a los partidos monárquicos, y hoy en día pues estos jeques árabes siguen financiando a la Casa Real borbónica en nuestro país, que no ha sido votada por ningún ciudadano.
Fonsi, te agradezco mucho la oportunidad de platicar y quiero cerrar, a reserva de lo que tú desees agregar, preguntándote sobre el caso específico, por ejemplo, de lo que pasa en México. En México hay una reacción de rechazo y de enojo por el pésimo resultado de la selección mexicana de fútbol comercial y ha sido la peor en más de 2 décadas. Eh, Mucho rechazo al director técnico, mucho rechazo a las prácticas de Televisa y Televisión Azteca, que son quienes dominan, sobre todo Televisa, la Federación Mexicana de Fútbol. Una senadora aquí de Morena, el partido en el poder, ha propuesto que comparezcan ante el Congreso Federal los responsables de todo esto porque involucran el nombre de México y un sentido social muy amplio. Y sin embargo, reviran diciendo, pues no, esto es un negocio privado, con dinero privado y no tienen nada que responder ante un ámbito gubernamental o de interés público. ¿Crees que deba haber alguna intervención de los gobiernos, de los estados, para cuidar estos terrenos o son estrictamente del ámbito privado? Yo creo que estas federaciones deberían pues tener control democrático, democratizarse. Lamentablemente pues operan como mafias. En España pues han comprado también la televisión pública, los derechos del mundial y no nos hemos enterado de cuánto ha sido el cálculo final de esta operación, y yo creo que debe haber una transparencia y un control democrático por parte de estas instituciones que parece que están al margen del Estado, y yo creo que debe de controlarse porque, por ejemplo, en España ahora se han llevado la Supercopa a Arabia Saudí y han cobrado comisiones tanto el presidente de la federación como Gerard Piqué por llevarse esta competición a otra teocracia feudal. Por tanto, yo creo que en México debe pues hacerse de una manera con un control democrático, una transparencia que son primordiales para un deporte popular. Bien, pues Fonsi Loaiza, como siempre, muy agradecidos de esta posibilidad. Tu libro está disponible, el más reciente, el de Qatar. ¿Cuál es la editorial? ¿Cómo puede acceder a él quien desee leerlo? Bueno, está en plataformas para todos los de México a través de Amazon, en la editorial ACAL, que la verdad que está siendo muy valiente para publicar Sí. estos libros que son críticos y que incluso pues otras editoriales no han querido publicar. Ujú. Bueno, pues ahí está. Fonsi Loaiza, Qatar, Sangre, Dinero y Fútbol. Y viene ahí el recuadro de cómo él es el autor de Florentino Pérez, El Palco del Poder. No alcanzo a ver 5 ediciones o 6 en 3 meses. Exacto, sí, la verdad que está funcionando muy bien el libro de Florentino Pérez, a pesar de que en España la censura pues sigue campando a sus anchas. No me han entrevistado en ningún gran medio de comunicación, a pesar de ser el libro más vendido de prensa en España en el año 2022. Vaya, vaya. Pues sí, acá en México también sabemos de los grandes multimillonarios o los grandes poderosos que suelen controlar o esconder o no difundir los trabajos que les afectan. Fonsi, como siempre, muy agradecido a reserva de lo que desees El agregar. placer es mío, Gracias por estar aquí. un placer, y sigue peleando con ese periodismo tan comprometido. Fonsi.